Hola, ¿qué tal? Qué bueno volver a encontrarnos en esta cuarta entrega de nuestra asignatura eh, Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento. En esta oportunidad estaremos hablando de los aspectos generales del nuevo pacto, no sin antes mencionar el periodo intertestamentario y eh, pues el desarrollo que desde los 27 libros de este pacto, pues la Biblia nos presenta como el cumplimiento de la promesa de redención del Mesías y el anuncio también de la redención completa y la consumación del tiempo y de la historia, dando paso a la creación de cielos nuevos y nueva tierra. Hemos dicho entonces que el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, es un anuncio preparatorio acerca del Mesías y de los planes de Dios. Y en esa revelación progresiva, pues Dios escogió la nación de Israel para introducir al Mesías. Y el proceso de disciplinario del pueblo a través de la fidelidad o no al pacto, pues se ha cumplido en esta etapa y ya los últimos profetas, los Ageo, Zacarías y Malaquías, de los últimos profetas, pues que son los profetas exílicos, que son después del exilio, que hacen parte de los profetas menores. Y dos libros históricos, Esdras y Nehemías, nos cuentan el regreso de Israel de ese periodo de cautividad. Otro de los profetas mayores, Daniel, nos ha hablado del surgimiento de dos imperios posteriores que todavía no habían surgido, apenas estaban en formación. En el 750 antes de Cristo fue fundada Roma y ya Israel tenía en aquellos días al rey Acaz gobernando. Entonces, mientras Israel ya estaba en la etapa de la monarquía, pues apenas Roma se estaba formando. Eh, Alejandro Magno no existía, muchos de estos imperios todavía no habían surgido. Eh, y es Daniel el que nos habla del surgimiento de esos poderes posteriores al imperio babilónico, el imperio medo-persa y después el imperio persa como tal, y el regreso de Israel a la tierra. Entonces, el profeta Daniel nos habla qué sucede después de que el pueblo llega a la tierra. Ya Daniel le profetiza que el templo será reconstruido en un periodo de 7 semanas de años, 49 años, y efectivamente fue el tiempo que le tomó después del regreso de la cautividad, desde el decreto de Ciro hasta la reconstrucción del templo, 49 años, con las dificultades que hubo en ese periodo, el periodo persa, los problemas que tuvieron con los enemigos de Israel. El pueblo entonces restaura el templo, luego se restaura la ciudad, se restaura el culto, se restaura la nación. Y cuando están en ese proceso, pues la gente vuelve otra vez a decaer y Dios envía al profeta Malaquías con una reprensión muy fuerte hacia el llamado a la fidelidad. Y este profeta anuncia el día de Jehová también, la manifestación del Mesías, y junto con Ageo y con Zacarías nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera y que cuando el Señor venga, pues va antes de su venida a enviar el profeta Elías. Y ese profeta Elías pues va a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento, cuyo ministerio se radica en la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es en esos 400 años entre Malaquías y el surgimiento de Juan el Bautista que registran los evangelios. Los cuatro evangelios registran el ministerio de Juan el Bautista, que es el cumplimiento de la profecía de Isaías 40 y de Malaquías 4:6.
nos dice que este es la voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor y el que presenta el ministerio del Mesías a sus discípulos y a toda la generación que había ido a las aguas del bautismo en los días de Israel. Habían pasado 400 años de luchas tremendas contra los griegos, entre Israel, entre ellos también la guerra civil hebrea y posteriormente el pacto con los romanos y el establecimiento de la conquista por parte de los romanos del territorio de Israel. Y bueno, eso pues nos lleva pues a pensar en los siguientes pues eventos que la escritura pues nos narra con claridad. Entonces ya Daniel nos había hablado de estos imperios en la profecía de Daniel y Zacarías, profeta Zacarías, ya nos habla del surgimiento de los griegos. Y aquí los griegos, Alejandro Magno había empezado por acá eh, es un macedonio, territorio allí en lo que antes era la República Yugoslava, todo esto, Grecia, Macedonia. Y de allí él eh, inicia un proceso de conquista con sus generales que se va extendiendo después de suceder en el reino a Felipe a Felipe de Macedonia, que era su padre, eh, siendo discípulo de Aristóteles, pues la visión de Alejandro es que todo el mundo abrace la religión y los valores de los griegos y se lanzan esa tarea de conquista, conquista también a los griegos, eh, logra entonces avanzar, conquista el Medio Oriente cercano, el norte de África, luego sigue Asia y Alejandro va a extender sus dominios hasta la India. Eh, Cuando llegó al territorio de lo que hoy es Israel, eh, el sumo sacerdote lo recibe porque ya se hablaba de cómo este rey habría de surgir. Y este sumo sacerdote lo recibe y Alejandro pues fue tolerante con ellos, pero muere rápidamente a los 33 años y su reino se divide en dos, en cuatro realmente, de sus generales. Seleuco eh, va a tomar todo este territorio que ustedes ven aquí como en naranja y la capital seleucida va a ser Antioquía de Siria. Ptolomeo, que va a tomar el territorio de lo que es los pueblos que están aquí asentados en Israel, Siria, todos estos pueblos que están aquí al norte de África y Egipto, allá van a tomar control de toda esta zona los Ptolomeos. Y estos dos, los Ptolomeos y los Seleucidas, van a entrar en guerra constante por el Medio Oriente, por tomarse esta franja de territorio. Los otros generales Lisímaco y también, eh, se me perdió aquí el nombre del general. Bueno, ahí ustedes lo tienen en pantalla. Va a quedarse con el control de lo que sería Grecia, Macedonia y la región de lo que hoy es el territorio de Turquía. Estos dos van a pelear entonces por tomar el control de esta tierra y por un periodo de casi 200 años van a estar en guerra constante. Y en esa guerra, pues,
los hebreos van a triunfar eh, y posteriormente, con el surgimiento de los romanos, algunas de esas facciones van a hacer convenios con los romanos van a ser aliados de los hebreos en su lucha contra los griegos y entre las luchas internas, pero después van a venir y van a tomar el territorio de Judea. Esta es un mapa de las extensiones de lo que fue el gran imperio romano, que después se va a dividir entre el romano de Occidente y el romano de Oriente. Eh, este ya es el territorio como estaba dividido Israel en los días de nuestro Señor, bajo el control ya de los romanos. Idumea, Judea, Samaria, Galilea, el Golán, Decápolis, Perea y Nabatea. Acá tenemos el mapa de Israel cuando en su periodo de expansión, en su máximo periodo de expansión. Y aquí tenemos un mapa del Israel actual, del Israel moderno, allí con las divisiones en la franja de Cisjordania, bueno, todo este tema que todavía está en conflicto en el día de hoy. Aquí tenemos ya como un mapa de los viajes misioneros de Pablo y cómo pues el cristianismo a través de la obra evangelística de este apóstol y otros que le acompañaron, pues se extendió por todo el territorio del imperio romano. En el periodo griego, entonces, en esos 400 años, el periodo griego tiene pues cuatro periodos. El primero pues sería el periodo persa, que será desde desde la deportación de Judá y la caída de Jerusalén a manos del rey de Babilonia y el surgimiento de los imperios medo-persas, que va del 539 al 331 antes de Cristo y que es el periodo de la cautividad y el regreso de la cautividad. Eh, Luego viene el periodo griego, Alejandro Magno, el surgimiento de Alejandro Magno y su intento por hacer que todos los territorios que él conquistaba pues adoptaran los dioses, el idioma y la cultura griega. A eso se le conoce como el proceso de helenización. Y ese fue uno de los factores de mayor conflicto, en especial después de la muerte de Alejandro, con el pueblo hebreo. A la muerte entonces de Alejandro, pues viene la lucha entre los Ptolomeos y los Seleucidas por el control ya del territorio de Israel. Y eso pues va a llevar eh, esta, esta guerra entre estos pueblos a niveles de conflicto bastante álgidos, ¿no? Aunque en medio de eso pues hubo periodos de paz también, en los cuales pues los judíos pudieron vivir practicando pues su religión y en espera del Mesías. Se le conoce el periodo de silencio porque no hubo voz profética, aunque ya los profetas habían hablado de ese periodo. En especial, vuelvo y repito, Daniel. Es en este periodo, bajo el reinado de Ptolomeo Filadelfo, que se traduce las escrituras del hebreo del arameo al griego. Y es el uso, pues, que se le va a dar a las escrituras en ese periodo. Todavía nótese que no hay muchos de esos libros del periodo conocemos como libros apócrifos, pero bueno. Los seleucidas, que estaban al norte, eh, pues que estaban en guerra con los ptolomeos que tenían el control del territorio de Israel, eh, lograron conquistar y expulsar con la ayuda de los judíos del territorio a los ptolomeos. Y eso ocurre en el 198 a.C. con Antíoco III de Siria. A la muerte de Antíoco se levanta su hijo, Antíoco Epífanes IV, o también conocido como el rey loco, o Antíoco Epimanes, que es loco, cuarto, y que ataca directamente, ya no tiene una tolerancia, sino que ataca directamente a la religión hebrea y
busca convertirlos por completo al helenismo. Y es en medio de eso, pues celebra Juegos Olímpicos. Esos Juegos Olímpicos en algún momento dado llevaron a que en el templo se levantaran altares paganos a los dioses griegos y allí se levantara una imagen de Zeus olímpico y a la semana se le sacrificara un cerdo. A eso se le conoce como la abominación desoladora. Y eso ya ocurrió en la historia en ese momento. Eso va a generar un movimiento de revuelta. Los judíos van a pelear eh, bajo el liderazgo del sacerdote Matatías y sus hijos. Luego el sacerdote muere y sus hijos toman el liderazgo. Y es lo que se conoce como la rebelión de los macabeos, que van a lograr recuperar el templo y traer de nuevo un periodo de libertad para el pueblo hebreo. Pero vienen las luchas internas entre ellos y inicia el periodo asmoneo, que eran de la ciudad de Asmón, la familia de Matatías, y allí uno de sus hijos pues negocia un tratado con Roma que reconocía la independencia de los hebreos, mejoraron las condiciones, pero viene un periodo de guerras entre ellos, de intrigas, y es así como después del surgimiento de Juan Hircano, es proclamado rey y sumo sacerdote, a pesar de no pertenecer a la casta sacerdotal en Aarón. Y es en ese periodo, después de ese periodo de decadencia, de guerra civil entre ellos, en que en el 63 antes de Cristo aparece el nuevo poder dominante que será el periodo romano. Ese periodo pues va a terminar con la coronación de Juan Hircano II como rey, quien se va a estar sujeto a Roma y va a generar esta decisión, una revuelta por parte de aquellos que veían allí un apego a las tradiciones, una negación de la fe y también una entrega a los romanos sin mayor consideración por la autonomía y la fidelidad de muchos de los hebreos en la espera del advenimiento del Mesías. Luego, entonces, gobierna Hircano II, un hombre de Idumea. Idumea es la tierra de Esaú. Y sube un nuevo rey, Antípater, que es favorable a los intereses de Roma y quien va a poner a sus hijos para que sean nombrados reyes de esos territorios bajo, eso sí, la aquiescencia o la autoridad de Roma. Y eso pues da origen a los héroes de la Biblia, ¿no? Los hijos de Antípater, Herodes el Grande, un rey perverso, un rey celoso de todas las intrigas de poder que había alrededor y quien va a ser el responsable de dar muerte a los niños en el periodo en que se anuncia el nacimiento del Mesías. Estos Herodes pues se van a suceder a través de la historia de la Biblia. Herodes el Grande del 37 al cuarto antes de Cristo, Herodes Antipas, Arquelao, Herodes Felipe, Herodes Agripa y Herodes Agripa II, eh, que van a gobernar los territorios de Judea, Samaria, Perea, Decápolis, todas esas provincias que mirábamos allá al inicio. Y es en ese contexto que aparece pues el Mesías. El libro, los profetas comienzan, los evangelios nos narran del ministerio profético de Juan el Bautista como predecesor del advenimiento del Mesías y cómo Juan el Bautista señala al Señor como el Cristo que había de venir, el Rey de Israel, el Salvador del mundo. Eh, el Nuevo Testamento entonces
todas las cartas, todos los 27 libros tienen historia, son el desarrollo de la historia de la iglesia y el cumplimiento de las promesas hechas a Israel y a los gentiles en Cristo Jesús. O sea que hay una continuidad. Esa continuidad la vemos en lo que anuncia el último de los profetas con el Mesías y cómo el Mesías establece a los apóstoles para que sigan y avancen eh, el ministerio de la iglesia, esta nueva creación. Entonces los cuatro evangelios nos cuentan en qué consiste el nuevo pacto, de qué se trata el nuevo pacto. Son cuatro miradas distintas de un mismo hecho, que es la encarnación del Mesías y el cumplimiento del pacto. No es una biografía, porque abarca algunos aspectos de la vida del Señor. Encontramos que de los 0 a los 12 años hay una parte, la otra parte está a partir de los 30 a los 33. Ese periodo entre los 12 y los 30, pues la Biblia misma nos señala que Jesús vivía en Nazaret, allí se dedica al oficio de su padre, al cuidado de la madre, al cuidado de sus hermanas y de sus hermanos, pues al parecer, eh, pues quedan huérfanos de padre a temprana edad. Es allí en Nazaret donde Jesús es conocido como rabino. Eh, Cuando él va a Nazaret donde se había creado, allí le dan la lectura del libro y todos allí lo tenían como un reputado rabino. Y al leer el texto de Isaías 61 dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Eso ocurre en la sinagoga de en Cafarnaún y luego en Nazaret, perdón, según el relato de Lucas capítulo 4. Eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues nos va a contar qué ocurre después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor. Entonces nos va a hablar de la historia de la iglesia. Los primeros nos hablan de la historia del cumplimiento del pacto en la vida del Mesías. Y el segundo y el quinto libro histórico nos va a hablar de qué ocurre después de que los apóstoles son llenos del Espíritu Santo e inicia la era de la iglesia. Hay un libro profético, que es el libro de Apocalipsis, que cierra la revelación de los 66 y nos cuenta cómo Dios va a cumplir por completo todas las palabras de su pacto. Ese es el libro de la consumación del fin de la historia y da paso a cielos nuevos y nueva tierra. Tenemos también unos escritos conocidos como epístolas pastorales, dirigidos a aquellos líderes que tienen la función de cuidar y de velar por la salud de la iglesia de Cristo. Allí tenemos primera y segunda de Timoteo, Tito y una personal escrita a Filemón. Tenemos también epístolas universales, primera, segunda de Pedro, Judas, Santiago y las tres epístolas de Juan. Tenemos epístolas a las iglesias, eh, Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y Hebreos, que son ya el desarrollo de la doctrina, la aplicación de la doctrina del nuevo pacto a la comunidad de los creyentes. Entonces, ocurre otro fenómeno y es que estos libros son escritos en vida de los autores en un periodo más corto, un periodo de 90 años probablemente, a quienes datan la muerte de Juan por allá cerca del 90-91 después de Cristo. Juan, que es el último de los escritores de la Biblia. Entonces, aquí tenemos los evangelios. Tres de esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se les conoce como evangelios sinópticos porque en su narración, en su desarrollo se pueden ver juntos y desarrollan
eh, toda la teología acerca de quién es Jesús y cómo debemos relacionarnos con Él y cómo este Jesús que se ha hecho carne no es otro que el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces la palabra sinóptica significa que se pueden ver juntos, es decir, los relatos eh, no son iguales, pero todos son complementarios o que amplían los elementos que cada uno de ellos está teniendo. Mateo, Marcos y Lucas. Juan es aparte, porque Juan nos va a reflexionar acerca de por qué Jesús es Dios y es uno con el Padre y es el creador, el que estaba antes de que todo fuera y además el consumador de todo el llamado de Dios al nuevo nacimiento. Entonces, eh, tenemos entonces los evangelios cuya palabra significa la buena nueva o la buena noticia. La buena noticia de la reconciliación de Dios con los hombres por medio de su Hijo, Jesucristo. Él es la piedra angular, como diría Pedro, de toda la iglesia y es también la piedra angular, como diría Pablo, que le da sustento a los profetas y a los apóstoles, siendo él el fundamento de todo, tanto de Israel como de la iglesia. Entonces, en el Evangelio de Mateo, que es uno de los discípulos, algunos sitúan la probable escritura del libro en el 60 después de Cristo. Los libros tampoco están ahí organizados de manera cronológica, sino temática. Entonces Mateo, también conocido como Leví, cobrador de impuestos, ganado por el Señor Jesús, nos presenta a Cristo como el Rey de los judíos, el cumplimiento de las profecías hechas a los padres, pero también el cumplimiento del pacto y de la promesa hecha a Abraham. Entonces Cristo es el Rey de los judíos y el Rey de la tierra. De tal manera que Mateo, algunos dicen que escribe para una audiencia hebrea. eh, en su genealogía nos presenta a Cristo como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham eh, y nos muestra el linaje davídico o pertenencia a la tribu de Judá, también el cumplimiento del pacto hecho por Dios a David por allá en segundo libro de Samuel, capítulo 7, que establece el pacto davídico. Eh, O sea, Jesús es descendiente de Abraham y es también descendiente del rey David, el rey de Israel. Lucas, a diferencia de Mateo, pues va a establecer esa genealogía hasta Adán. O sea que Jesús es el cumplimiento también de la promesa de redención hecha al hombre en el huerto del Edén. Aquel que nacería de la mujer y aplastaría el poder de Satanás al destruirlo, pisándole su cabeza. De tal manera que podemos trazar también esa genealogía hasta a través de María. Y María es importante porque también una señal profética del advenimiento del Mesías estaba por allá en Isaías capítulo 7 14 que dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Hijo de Dios o Dios con nosotros, perdón. Bien, eh, Mateo nos presenta también al apóstol Pedro, un judío de pura cepa, declarando que Jesús es Dios. En el Evangelio que lleva su nombre, el capítulo 16, Cristo pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración se fundamentará entonces la iglesia. Y las puertas del Hades no podrán vencer, ¿cierto?, el ministerio y la obra del Hijo de Dios.
En Mateo 21:5, Jesús entra a Jerusalén y es recibido como el rey. Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Los fariseos y los escribas le dijeron a Jesús que mandara callar a la gente y a los discípulos. Jesús les dijo que si ellos callaran, las piedras así lo confesarían. Porque ese que está entrando allí sobre un pollino, hijo de asna, un animal de carga, es el mismo que el profeta Zacarías profetizó diciendo que aquí venía el rey de Israel, aquí venía el Mesías prometido, y esa era una señal profética. Conocemos lo que ocurre después de esa declaración, la muerte, pasión y resurrección del Señor. Y termina el Evangelio con un mandato claro de ir hasta lo último de la tierra, anunciando el Evangelio de la salvación, en cumplimiento de ese gran encargo que el Señor le ha dado a la iglesia. Tenemos también el Evangelio de Marcos, escrito, atribuido a un discípulo de Pedro, hebreo él, Juan Marcos, y de quien también se da cuenta en un momento en que sale de misión, pues Pablo y Bernabé tienen un altercado no pequeño por causa de que Juan Marcos había abandonado la primera misión al inicio. Pero este Juan Marcos, que va a estar bajo el liderazgo de Pedro, va a ser probablemente el primer escritor del Nuevo Testamento. Hay una disputa entre el Primera de Tesalonicenses y el Evangelio de Marcos. Pero Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Dios, como aquel que ha venido para servir, como aquel que ha venido para que en la condición de hombre se ha hecho siervo. Y, y nos presenta un mensaje esperanzador. Dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es un evangelio que nos llama también a la negación personal, que no hay nada más importante que seguir a Cristo y hacer su voluntad, que debemos tomar también entonces la cruz que será el morir a nosotros para hacer su voluntad, así como Él también ha hecho también la voluntad del Padre. Y habiendo perdido incluso la vida, ha venido a ser declarado autor de eterna salvación por causa de su obediencia y amor al Padre. Entonces Marco nos presenta un desafío al servicio, un desafío a la obediencia, un desafío a ser un discipulado profundo, radical, un discipulado que pone en la agenda los asuntos del reino como el elemento prioritario. Tenemos posteriormente entonces eh, el relato de Lucas, que es un tratado que Lucas va a escribir para dedicárselo a un creyente conocido de él, parece ser alguien importante, llamado Teófilo. Y Lucas hace toda una investigación y el resultado de esa investigación es este primer tratado. Y en ese primer tratado, dice Lucas, es para que tú sepas las cosas que son ciertísimas acerca de la fe que has venido a tener en Cristo. Es el libro más amplio del Nuevo Testamento. Eh, Al igual que Hechos fueron escritos por el mismo autor, Hechos será el segundo tratado. Componen estos dos libros el 28% del total, casi una tercera parte del contenido del Nuevo Testamento. Lucas llega a escribir mucho más que el apóstol Pablo. Es un evangelio completo, toma el linaje del Señor, el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección y la entrega de la gran comisión a los discípulos. En este evangelio Jesús es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre no solamente representa su humanidad y compasión, sino que también es el juez del hombre. Cuando Daniel tiene la visión, eh,
en su profecía, dice que allí vio la imagen de uno que era semejante al Hijo del Hombre. Y Daniel tiene una visión tremenda y este Hijo del Hombre recibió del que está sentado en el trono todo poder, autoridad para gobernar las naciones con vara de hierro. Entonces Lucas nos dice que Jesús es el Hijo del Hombre y en eso nos muestra la humanidad y la compasión de Dios hecho hombre. Pero cuidado, Él es también el Señor del cielo y de la tierra, el Señor de los reyes de la tierra, el que tiene autoridad también para juzgar a los hombres. Y nos vamos al cuarto evangelio, que será el evangelio de Juan, que es un discípulo del Señor. Dentro del círculo íntimo está Juan, su hermano Jacobo, que va a morir tempranamente, y Pedro. Juan nos dice que Cristo es Dios, que Cristo es el gran yo soy, que Cristo estaba antes de que el mundo fuese, que estaba con el Padre, que estaba en perfecta comunión allí con el Padre, que todo fue hecho por medio de Él, que sin Él nada de lo que existe fue hecho, que Él es la luz de los hombres, que Él es la vida. Así que Juan nos va a presentar a Jesús como el camino, la verdad y la vida, el pan de vida, la puerta, la luz del mundo, el buen pastor, la resurrección y la vida, la vid verdadera. Este es un evangelio profundamente teológico. No podemos tratar a Jesús como algo común. Él es hombre, pero es Dios. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es mayor que Abraham. Él es el creador mismo. Qué tremendo lo que Juan dice. En su evangelio dice que él se propuso escribir ese evangelio para que nosotros creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías que había de venir, y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Qué tremendo evangelio. Completísimo. Allí están unas de nuestras figuras más queridas, ¿no? Y vemos a Jesús llorando en las páginas de este evangelio, en Juan 11:35 ante la tumba de Lázaro. Pero vemos a este Jesús que siendo eh, rodeado para ser llevado preso, ante la sola mención de su nombre, del yo soy, todos los que iban a perseguirle cayeron a tierra. Este es el evangelio que nos dice que Él pone su vida y la vuelve a tomar, que nadie se la quita, sino que Él la pone por nosotros. Y nos hace un desafío a permanecer en Él, así como las ramas están unidas al tronco, a estar bajo el cuidado del Padre y bajo la llenura del Espíritu Santo. Este evangelio también nos presenta poderosamente el ministerio del Espíritu Santo. Así que el evangelio es profundamente teológico porque nos dice que el Hijo viene para hacer la voluntad del Padre, que no hay nada más importante para el Hijo que es que Él haga la voluntad del Padre que lo ha enviado, que eso es lo más importante. Entonces aquí tenemos a una presentación profunda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este precioso evangelio. Usted podrá encontrar otros elementos, pero por lo menos estos son los que queremos señalar. Varios de los eventos que están narrados en los evangelios, el nacimiento, está narrado en Mateo y en Lucas, eh, tanto Marcos como Juan no lo omiten. El bautismo del Señor, la predicación de Juan el Bautismo, la tentación del Señor, la selección de los discípulos, los milagros, las sanidades,
el rechazo de muchos de los judíos diciendo que él es el hijo de tinieblas, las parábolas que son dadas para de alguna manera enrostrar la incredulidad del pueblo, la resurrección de Lázaro, el arresto, la crucifixión, la prueba de la muerte y también de la sepultura del Señor y también la de su resurrección, su aparición, su ascensión y su entrega de su mandato de ir hasta lo último de la tierra, proclamando el evangelio de su salvación. Luego tenemos entonces el libro de Hechos, probablemente escrito en el 85, 90 después de Cristo, por el médico Lucas, discípulo de Pablo. Contiene la historia de la iglesia primitiva, la ascensión de Cristo, la celebración del Pentecostés, el liderazgo de Pedro y de Juan y de los apóstoles en la iglesia en los primeros capítulos, la expansión del evangelio en Samaria, después de la muerte de Esteban y la predicación de Felipe, el surgimiento del ministerio, la conversión y el surgimiento del ministerio del apóstol Pablo y toda la obra misionera que ahí se desarrolla hasta el capítulo 28, perdón. Este es un libro entonces de transición del judaísmo a la iglesia de Cristo. Como libro histórico nos presenta ese proceso. La oposición de los líderes del Sanedrín a que Pedro y la iglesia y los apóstoles prediquen en el nombre de Jesús, su negativa. La celebración del primer concilio de la iglesia ante la amenaza de división por causa de obligar a los gentiles a judaizar. La transformación del evangelio en todo lugar donde éste es predicado y las promesas hechas por Jesús a los discípulos en el desarrollo de su ministerio, dando testimonio, dice el Espíritu Santo, con gran poder a través de la vida y la obra de los apóstoles. Eh, el libro pues no termina, no ha sido cerrado, que todavía estamos cumpliendo esa etapa de cumplir la gran comisión hasta que el Señor regrese. Tenemos 21 epístolas que desarrollan ya la doctrina del nuevo pacto sobre los fundamentos de fe, la enseñanza dada por Cristo y los apóstoles a los creyentes en Jesucristo. Algunas de ellas, pues 13 fueron escritas por el apóstol Pablo. Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1 y 2, Timoteo, 1 y 2, Tito, Filemón. Algunas en libertad, otras bajo el primer encarcelamiento y las otras en el segundo encarcelamiento que va a terminar el apóstol con la muerte y el sacrificio del apóstol. En Hechos se nos narra pues toda la vida misionera de la iglesia y va a destacar pues la labor misionera de Pablo, ¿no? Se destaca la labor misionera de Pedro y de los apóstoles en Jerusalén. Luego, la obra misionera de los apóstoles y en especial de Felipe, el diácono. El evangelio tocando Samaria, pero también la obra de muchos que anónimamente, porque no se los llama por nombre propio, compartieron el evangelio, ya no solo a los hebreos, sino también a los griegos, a los gentiles. Muchas de estas cartas y la fundación de estas iglesias están narradas en el libro de los Hechos. Y después reciben cartas porque son muchas de esas iglesias que fueron fundadas, en especial por el apóstol Pablo, entre ellas eh, las cartas dirigidas a los cristianos de la ciudad de Corinto, de Éfeso, de Colosas, de Filipo, de Galacia y de Tesalónica. Tenemos entonces eh, las epístolas pastorales donde Pablo pues equipa y prepara
a el liderazgo relevante y donde se dan instrucciones acerca del liderazgo en la iglesia. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en la primera y la segunda carta acerca de aquellos aspectos a considerar y en los cuales él debe concentrarse para ser un buen ministro de Jesucristo. Muchas de esas cartas somos llamados a imitar a Cristo como, así como Pablo ha sido imitador de Dios. Eh, Se nos hace un desafío, ¿cierto? Si pudiéramos decir lo mismo nosotros. Tenemos otra carta cuyo autor pues no es conocido, pero cuya escritura es bastante parecida en su tono y en su forma a los escritos de Pablo, pero no aparece Pablo como escritor de la carta. Hay quienes la atribuyen probablemente a Bernabé, pero pues no tenemos autor conocido. Pero lo que sí es hebreo es un tratado de cristología. Es una visión de Cristo en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de esas promesas en el Nuevo. Todo hebreo conocedor de las Escrituras va a entender la explicación de la carta de cómo Cristo está presente en todo el Antiguo Pacto. Hebreo nos presenta entonces la supremacía de Cristo, el cumplimiento de las promesas y la ley. Cristo como el sustentador de todo cuanto existe, es el mayor de los profetas, porque Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Cristo como superior a Moisés, porque es el que nos ha sacado a una libertad mucho más grande que la que tuvo Moisés al sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Josué, porque Josué no les dio el reposo en la tierra prometida, pues Cristo es el reposo. Nos presenta el sumo sacerdocio de Cristo, no conforme a la ley, sino conforme a Melquisedec, que no tiene principio ni fin de días. El cumplimiento de los salmos, en lo cual aún el sacerdocio ha sido recibido por parte del Hijo por encargo del Padre. El sacrificio de Cristo, y por lo cual ya no es necesario más sacrificios ni ofrenda por el pecado, sino frutos de labios que confiesan el nombre del Señor, de obras de justicia que agradan a Dios. Por último, un llamado acerca de la exaltación del reinado de Cristo y la obediencia de la Iglesia, también a las autoridades delegadas y a una espera activa, así como la de los héroes de la fe, hasta el cumplimiento de su regreso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, ahora nos adentraremos entonces a hablar un poco acerca de las cartas y también de las epístolas generales y terminaremos entonces con el libro de Apocalipsis. Tenemos la epístola de Santiago, escrita por uno de los hermanos del Señor, hermano medio del Señor, y Santiago nos hace un reto hacia una vida de santidad, una vida de pureza, de una fe sencilla que hace obras como testigo presencial de la vida de Dios en nuestro corazón. Nos exhorta acerca del cuidado de la lengua, de la jactancia por el día de mañana, de la discriminación al interior de la iglesia, de tener un concepto adecuado acerca de quién es el Padre y de cómo Dios no nos tienta ni somos inducidos por él a obra pecaminosa alguna. A ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores olvidadizos. Es una carta en un tono enérgico, pero llena de amor, llena de compasión, llena de misericordia, porque nos invita también a orar
los unos por los otros, a confesar nuestras heridas entre nosotros para ser sanados, a rogar por aquellos que se encuentran en situación de calamidad, de enfermedad, eh, a vivir por la fe como Elías, y que siendo nosotros también sujetos a pasiones como Elías, somos escuchados a causa de la fe. Es una carta de fe también. En varios de los textos él exhorta, el tema es la fe, una fe práctica, una fe viva. Dice que el hombre que es inconstante en todos sus caminos, pues es como la ola del mar que viene y va, y que ese hombre pues no recibirá nada de parte del Señor porque sin fe es imposible agradarlo. En primera y segunda de Pedro, Pedro le escribe a la iglesia que está esparcida, una iglesia que ha sido perseguida, y en esas cartas pues hace un llamado a la permanencia, a resistir en la fe, a andar bajo la dirección de esa nueva naturaleza que hemos recibido como ministros de un pacto nuevo, como ministros, como miembros de una nueva nación, de una nueva ciudadanía, y a ser guardados de aquellos que tienen la venida del Señor como por tardanza, a no volver atrás en el camino de la fe, sino a perseverar y a permanecer prestando atención a la palabra de Dios y a la piedad, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, a crecer en el servicio, ministrando los dones y las habilidades que tenemos en favor de los miembros de la iglesia, y proclamar, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eh, Pedro también nos advierte fuertemente acerca de estos postreros días y el advenimiento de falsos maestros que pretenderán apartar de la fe y de la esperanza en Cristo a los creyentes. Notamos aquí eh, este apóstol con una actitud muy pastoral también hacia la vida de los creyentes. Tenemos tres epístolas de Juan. En la primera, Juan va a desarrollar grandemente lo que es la comunión cristiana, lo que es eh, nacer de nuevo y haber confesado nuestros pecados, eh, lo que significa que Cristo sea nuestro abogado y redentor, a vivir bajo la regla del amor que debemos los unos a los otros, eh, a caminar en integridad, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado y ha vencido al pecado. Que Dios es también un Dios de vida, que tenemos seguridad eterna en Cristo y que debemos permanecer fieles al Señor, no permitiendo que el engaño entre, en especial por las ideas de los gnósticos que de alguna manera negaban tanto la encarnación como la muerte y la resurrección del Señor. En la segunda y la tercera carta, el apóstol Juan reitera ese llamado a la vida de comunión, a la vida de servicio, a cuidarnos de los falsos maestros que ya han salido de nuevo y están trastornando la fe de algunos, y a cuidar el liderazgo en la iglesia, a no enseñorearnos de los hermanos, sino a, como Diótrefes, sino a ser compasivos, amorosos, llenos de virtud, llenos de gracias, lleno de gracia en nuestra entrega y nuestro servicio al Señor. Hay un contraste eh, entre eh, los que son como
como Diótrefes, pero también aquellos cuyo corazón es como el de Demetrio, que son los temas de la tercera epístola. Tenemos también entonces la epístola de Judas, que condena la herejía, el culto a los ángeles, la sensualidad, la vida en la carne de aquellos que aún usan la iglesia como un escenario para pecar abierta y púdicamente. Contra los tales y contra sus prácticas y sus enseñanzas, eh, Judas nos llama a estar firmes y constantes, a contender ardientemente por la fe, a buscar salvar a algunos de la llama del error y a ser cuidadosos para no caer entonces en la misma vida pecaminosa y contaminación de aquellos que son, como diría la epístola que lleva su nombre, nubes sin agua. Prometen mucho, pero no dan nada, no riegan nada, no. Así que hay mucho allí, sobre todo en una era presente donde el culto y la espiritualidad a las potestades superiores está de moda de nuevo. Por último, tenemos entonces el libro final que nos que es la revelación del Señor Jesucristo a Juan, para que entendamos el final de los tiempos. Mm, el libro Apocalipsis, que traduce literalmente revelación, es el Apocalipsis de Jesucristo, ese es el título del libro, o la revelación de Jesucristo, dada a su siervo Juan. Entonces, el último, podríamos decir que el último profeta, ¿cierto? De toda la Biblia, pues es Cristo mismo. Y en eso concuerda con Hebreos, ¿no? Dice, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de él. ¿Y qué es lo que nos presenta Apocalipsis? Pues Cristo superior a todo. Cristo es exaltado, el que estuvo muerto, el que ahora vivo, el que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Padre. Eh, el consuelo de Juan, en esa visión maravillosa del capítulo primero, cuyo ministerio y cuyo liderazgo está en las manos de Cristo. La iglesia y su liderazgo está en las manos de Cristo. Cristo se pasea en medio del candelabro, que son las 7 iglesias, que es el mensaje dado a la iglesia, ¿sí? Acerca de las cosas que han sido, las que son y las que han de ser después de estas. Esa revelación que es de Jesucristo es enviada a la iglesia. Entonces, para que la iglesia entienda que este Cristo que le habla, pues es el Cristo resucitado, es el Señor del cielo y de la tierra. Y por lo tanto exhorta a la iglesia a serle fiel, a arrepentirse, a mantenerse ferviente hasta su regreso. Luego viene una serie de juicios sobre los moradores de la tierra y el reino de las tinieblas, sin que previamente se nos muestre a Cristo glorificado, al que está sentado en el trono, recibir también todo honor y toda gloria. Y la apertura de esa etapa final a través de los sellos, el fin de la historia y dar paso a cielos nuevos y nueva tierra. Cristo es el Señor de la profecía. Cristo es el cumplimiento de la profecía. Entonces, el personaje más importante del Apocalipsis no es la bestia, no es el falso profeta, no es el dragón escarlata, no es la mujer vestida de sol, no son los dos testigos. El principal, el Señor de la historia, es el Cristo, el que viene en caballo blanco con gran poder y gran gloria.
el que juzga a los moradores de la tierra, el que consuela, el que resucita, el que hace nuevas todas las cosas. Aquel que ha recibido toda palabra de juicio sobre los hombres, aquel que llama a los redimidos en el libro de la vida y pone final a la prevaricación, al pecado y a la muerte, echándolos en el lago de fuego. El Señor del juicio, donde lastimosamente todos aquellos que no son hallados en el libro de la vida son arrojados en el lago de fuego. No sin antes haber cumplido el Señor las promesas hechas a Israel, a los gentiles y a la iglesia en el periodo del milenio, para dar paso a la creación de cielos nuevos y nueva tierra, y a esa nueva Jerusalén que desciende como una novia ataviada, en la cual los que están escritos en el libro de la vida tienen derecho a entrar allí. Bueno, con esto hemos terminado esta breve repaso del Nuevo Testamento. Les invito a que lean el libro que les compartí de Paul Ben Ward sobre el panorama del Nuevo Testamento. Allí van a encontrar gran material de estudio y agradecerles por su atención. Y damos paso entonces al periodo de reflexión y de preguntas. Nos vemos entonces después de la clase para dar paso pues al periodo de discusión de la clase. Dios los bendiga.